vamos a ver un poco de lo que es mecánica cuántica y los números cuánticos. El modelo atómico de Bohr nos dice que el átomo está formado por el núcleo, donde se encuentran los protones y los neutrones, y a su alrededor hay órbitas donde giran constantemente los electrones. Donde están los electrones. Mientras que en la mecánica cuántica nos explica que el átomo está formado por el núcleo y alrededor de él hay nubes donde es probable encontrar los electrones. Una forma más fácil de especificar esto es de la siguiente manera. El átomo está formado por su núcleo, donde están los protones y los neutrones. A su alrededor hay algunas capas donde podemos encontrar el electrón. Solamente es una probabilidad. Tenemos diferentes niveles, que son el primero, que es el S, donde está más cerca al núcleo, donde aquí podemos encontrar los electrones en cualquiera de este espacio. El siguiente nivel que podemos encontrar es el P, formado por dos orbitales que son un poco más grandes que el siguiente orbital. Es el D, que está formado un poco más grande que el anterior, por dos orbitales y un anillo en el centro del átomo, alrededor del átomo, del núcleo. La siguiente orbital es el F, que este es aún más grande, de esta manera, y este en cambio contiene dos anillos, de esta forma. En cualquiera de estos orbitales podemos encontrar al electrón, dependiendo de la cantidad de electrones que tengamos. Y también, como dice Heisenberg, no es posible localizar al electrón alrededor del núcleo y al mismo tiempo saber su velocidad. Ahora vamos a ver los números cuánticos. Tenemos 4 números cuánticos. Tenemos el número principal, que es representado con la n, el número cuántico secundario, que es representado por la L, el número cuántico magnético, que lo representamos con la M, y el spin, que es representado por la S. El número cuántico principal lo podemos definir por los niveles. Tenemos 7 niveles, que es 1, 2, 3, 4, hasta el 7. El número cuántico secundario lo tenemos por las formas de S, P, D, F, que fue lo que explicamos anteriormente. Son los orbitales. En S, el S equivale a 0. En el primer nivel solamente tenemos el orbital S. En el segundo nivel tenemos el orbital S y también ya aparece el orbital P. El S representado por 0 y el P por 1. En el tercer nivel ya tenemos S, P y también D. S0, P1 y D2. En el cuarto nivel tenemos S, P, D y F. Aquí ya hemos llegado al mayor orbital. Estos están representados por los números 0, 1, 2 y 3. En el número magnético, este depende de la cantidad de casilleros que tengamos en cada orbital.
En el S tenemos 1, donde entran 2 spin o 2 electrones. En el 2 tenemos igualmente, en S tenemos 1, que esto equivale a 0 igualmente, cuando está en el nivel magnético S, acá igualmente 0. En el P tenemos 3 casilleros donde podemos hallar 6 electrones. Esto equivale a -1, 0 o 1, dependiendo dónde se dibuje el último electrón. En el 3, nivel 3, tenemos el S, que es igual a 0 con un solo casillero. El P de igual forma con 3 casilleros, que sería -1, 0 y 1. El D, en cambio, aquí ya vamos a tener 5 casilleros, porque en el orbital D pueden entrar hasta 10 electrones. Aquí entonces el número magnético. Entonces en el orbital D tenemos la probabilidad de tener los siguientes números magnéticos, que son 0, 1, 2 positivo y -1 y -2, dependiendo donde dibujemos el último electrón. Acá igualmente el S lo tenemos por 0 y un cuadrito. El P con 3, de igual manera tenemos -1, 0 y 1 positivo. El D, de igual manera, que tenemos los 5 cuadritos, podemos tener -2, -1, 0, 1 y 2. Y por último el F. En el F, como podemos encontrar hasta 14 electrones, entonces serían 7 cuadros. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. De a 2 electrones en cada uno, igual tenemos 14 en F. En el orbital F, el número magnético va a ser desde -3 hasta el 3 positivo. Ya. En el spin va a ser un medio positivo, como también puede ser un medio negativo. Esto lo podemos definir dependiendo cómo termine el último spin que dibujemos. Siempre debemos dibujar primero el spin que va hacia arriba y luego los spin que va hacia abajo. Dependiendo, cuando acabemos de llenar todos los niveles, el último spin que dibujemos, ya sea hacia arriba o hacia abajo, ahí vamos a ver el spin. Si es hacia arriba va a ser positivo y si es hacia abajo va a ser negativo. Así igual en todos los orbitales, dependiendo cómo quede dibujado el último spin. Ahora vamos a ver, para poder dibujar la configuración electrónica, vamos a utilizar el diagrama de Madelin. Esto va regido por los 7 niveles que vamos a dibujar, a escribir: 5, 6 y 7. En el primer nivel tenemos el orbital S con 2 electrones. En el segundo lo mismo, pero aquí aumenta el P con 6 electrones. En el tercero lo mismo y aumenta el D con 10 electrones. En el cuarto aumenta el F con 14 electrones. Y así va a ser igual hasta el último nivel.
todo esto sigue igual. D6, D10 y F14. Para completar el número de electrones que tenga un elemento, lo que vamos a hacer es guiarnos por flechas, que va a ser mucho más fácil para entenderlo. Primero empezamos desde acá hacia la punta de la flecha. Ahí tenemos 2 electrones. Luego tenemos otra vez S. Aquí ya aumenta el P. Y así hacemos todos. Para dibujar la cantidad de electrones que tenga un elemento, vamos a contar. Empezamos desde aquí, desde la línea A. Aquí ya tendríamos 2. Si tiene más de 2, entonces seguimos con la B, que también va de 2. Acá seguiríamos con 2P6, luego 3S2 y así siguiendo las flechas, así, en esta forma. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio, un ejemplo, y lo vamos a hacer con el mercurio. El mercurio tiene 80 protones en su núcleo y 40 neutrones. Como tiene 80 protones, va a tener igualmente 80 electrones. Entonces empezamos siguiendo el diagrama de Madelin hasta completar los 80. Tenemos que ir contando. En el F tenemos ya 70. Para completar los 80 seguimos con el D10, que está en el nivel 5. Primero, cuando ya vamos a dibujar el último nivel, los últimos electrones que hagan falta, siempre vamos a ir hacia arriba con los spin, hacia arriba y luego hacia abajo hasta donde necesitemos. En este caso se llenaron todos los casilleros porque aquí ya se completan 80 electrones. Y también cumplimos con la regla del octeto. Ahora vamos a verificar cuáles son los números cuánticos. El número principal lo podemos ver por el nivel más alto. Aquí podemos ver que llega el nivel más alto es el 6. Entonces el número cuántico principal va a ser 6. El secundario, que ya sabemos que es dependiendo de donde dibujemos el último electrón, que fue en el 5 de 10, entonces el número secundario va a ser 2, porque D equivale a 2. El número magnético, lo vemos dependiendo donde dibujemos el último electrón. El último lo dibujamos en el último cuadrito. Entonces vamos a ver aquí en D tenemos los siguientes números magnéticos. Como lo dibujamos al final, entonces sería 2, positivo. Y el spin, el número cuántico spin, el último lo dibujamos hacia abajo, por tanto va a ser menos un medio. Aquí también podemos ver el bloque en el que está este elemento. El bloque lo podemos ver donde dibujemos el último spin, dependiendo del orbital que sea. Aquí estamos en el orbital D, terminamos, entonces va a estar en el bloque D de la tabla periódica. Muchas gracias, esto ha sido lo que he podido explicar en cuanto a números cuánticos.